Muy bien. En esta mañana vamos a estar tocando un tema que nos sale de la serie, pero creo que tenemos que hablar de esto en esta mañana. Todos estamos un poco inquietos, con bastante incertidumbre. Estamos viviendo un tiempo especial en nuestra República Argentina y hoy es un día de elecciones y vamos a tener la oportunidad de ejercer nuestro derecho soberano, ¿no? De elegir a quién nos va a gobernar por los próximos 4 años. Así que yo quiero tomar una perspectiva distinta de lo que generalmente pensamos y hablamos, que es el llamado de Dios al avivamiento. Nuestra República Argentina, representada allí en ese mapa, necesita un verdadero avivamiento y vamos a estar hablando de eso en esta mañana, pensando en el texto del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hay un clamor del profeta Habacuc allí en el Antiguo Testamento que dice: aviva, oh Dios, tu obra en medio de los tiempos. Aviva, oh Dios, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Yo en esta mañana quiero compartir algunos pensamientos con ustedes acerca de este avivamiento y cómo Dios opera un avivamiento en medio de una nación, pensando nosotros en nuestra querida República Argentina. Allí he puesto un concepto de lo que queremos decir con avivamiento. El avivamiento de la obra de Dios, es la obra de Dios principalmente en el pueblo de Dios, que se extiende sobre un testimonio dinámico y redentor al mundo exterior. Es importante destacar esto porque muchas veces pensamos que el avivamiento de la obra de Dios tiene que ser hecho afuera, que el avivamiento de la obra de Dios tiene que estar centrado en alcanzar a los que no son creyentes. Pero en este concepto nosotros remarcamos una verdad que vamos a ver en el segundo libro de Crónicas 7:14, y es que el avivamiento comienza por la casa de Dios. El avivamiento comienza por el pueblo de Dios. El avivamiento es la obra de Dios en el pueblo de Dios, y a través del pueblo de Dios se extiende en forma dinámica y redentora hacia el exterior. Esto quiere decir que primero tenemos que entender que la obra de Dios no es estática. Hay muchas iglesias, congregaciones, testimonios que están estatizados, están congelados, encerrados en 4 paredes, sin crecimiento por miedo a contacto con el mundo exterior, por miedo a que entre en la iglesia algo que pueda contaminarla, no sea que venga algún divorciado, algún drogadicto, y tengamos problemas en el seno de la iglesia. Y estamos con ese tipo de temores y de prejuicios estáticos entre 4 paredes, sin proyectarnos al mundo exterior y viviendo como en un gueto cristiano. La obra de Dios es principalmente hacer entender al pueblo de Dios la responsabilidad de la gran comisión. Id a todas las naciones y haced discípulos. Es un mensaje redentor. Y no se trata de eventos esporádicos que son buenos y necesarios en su momento, en su lugar, pero no es el evento de la iglesia saliendo afuera para predicar, es cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo
como un vehículo en el cual se moviliza el Espíritu Santo para alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio, un mensaje redentor. Entonces Dios tiene que hacer su obra primeramente en nosotros, para dinamizarnos y para entender la obra redentora que el Señor nos ha encargado y proyectarnos así al mundo exterior. Ahora, ¿qué dice el texto? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Claro, este texto está en un contexto muy importante. Salomón había terminado la obra del templo y había terminado la obra del palacio. Había consagrado ese templo a Dios. Y Dios le dijo, esta casa será casa de oración y mi presencia estará en este lugar. Pero le advierte a Salomón una cosa. Si el pueblo se aparta, si el rey se aparta y se va tras los ídolos y desobedecen la palabra de Dios, entonces vendrá sequía, entonces vendrá pestilencia, entonces vendrá inseguridad, violencia y anarquía. Y la gloria de Dios se apartará de ese lugar. Pero Dios le hace una promesa. Es una promesa condicional. Si se humilla mi pueblo, entonces yo iré desde los cielos. Ahora yo quiero decir algo porque se plantea muchas veces esto. Este es un texto para Israel. Israel es un pueblo de pacto. Las demás naciones gentiles no tienen este pacto davídico. Este texto está dentro del contexto del pacto davídico. Y el único rey soberano, heredero del trono, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso está muy bien dicho y es la interpretación primaria del texto. Pero también tenemos que entender que si bien cada pasaje de la Escritura tiene una sola, única interpretación, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer de un texto. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que este texto es el texto áureo de Crónicas. Es el texto central a través del cual se puede interpretar primero y segundo libro de Crónicas, el pacto de Dios con David. Pero es un texto también que se puede y se debe aplicar al pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Porque es la voz de Dios hablando a su pueblo acerca de la responsabilidad que el pueblo de Dios tiene en medio del entorno en que Dios lo ha colocado. Tenemos que entender, en primer lugar, cuál es el problema que obstaculiza el avivamiento. Dios está dispuesto a obrar en medio de su pueblo. La voluntad y el deseo de Dios es promover su gloria en medio de las naciones.
Y Dios ha hecho todo lo necesario y ha dado todos los recursos y nos ha provisto para que a través del pueblo de Dios Él pueda hacer un avivamiento en medio de las naciones. Pero el problema que obstaculiza el avivamiento somos nosotros, el pueblo de Dios. El problema no está en Dios, está en nosotros. Por eso nuestro texto dice, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos. Fíjese qué importante que es entender esto. El problema de la falta de avivamiento es que el pueblo de Dios decae en su amor a Dios. Y cuando decae el amor a Dios, decae el servicio, decae la oración. Ya no escuchamos la palabra de Dios y entonces desobedecemos. La desobediencia es falta de amor. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El problema es que cuando no escuchamos la palabra de Dios, y entiéndase bien, es una escucha activa, es escuchar para poner en práctica. Es lo que le dijo Jesús a los discípulos en el aposento alto. Si hacéis lo que yo os mando, seréis bienaventurados. Entonces, escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, es la demostración del amor a Dios. Y ese amor a Dios se manifiesta en un servicio que lleva el mensaje del Evangelio a las naciones. El problema es que el pueblo de Dios desobedece. No está el mensaje dirigido al mundo. Sabemos que el mundo está bajo la corriente de este siglo, dominado por Satanás. Somos hijos de ira. El mensaje está dirigido a la iglesia, al pueblo de Dios. Fíjese el pronombre personal allí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro. El mensaje está dirigido al pueblo de Dios, que invoca el nombre de Dios. Mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad en medio del tiempo en que Dios nos ha colocado, en el entorno y en la nación donde Dios nos ha colocado. Si no hay avivamiento en medio de esta nación argentina, el problema está en el pueblo de Dios. Por eso, en segundo lugar, tenemos que hablar del proceso que acelera el avivamiento. Dios lo describe aquí en forma majestuosa y sintética. ¿Cuál es el proceso que acelera el avivamiento? El proceso catalizador. Primero, sumisión. Si se humillare mi pueblo. Está hablando de un quebrantamiento del pueblo de Dios. La palabra allí en hebreo es muy gráfica, muy descriptiva. El lenguaje hebreo es así, lleno de figuras, y ahí la palabra que se usa es postrarse en tierra hasta morder el polvo y no levantar la cabeza. Dios muchas veces envía tiempos de crisis para que entendamos que tenemos que humillarnos delante de Él. Dios le advierte a Salomón, vendrá sequía, vendrá peste,
vendrá violencia, inseguridad y anarquía. Y eso no es por el calentamiento global. Eso es porque han desobedecido mi palabra. Eso es porque se han ido tras los ídolos. Eso es porque se han olvidado de mí. Eso es porque han buscado refugio en las naciones y han buscado refugio en otros dioses. Entonces Dios manda quebrantamiento. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, capítulo 4, versículo 17, hablando de las pruebas por las que pasamos los cristianos, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Tremendo. El avivamiento comienza por la casa de Dios, el avivamiento comienza por el pueblo de Dios y comienza cuando el pueblo de Dios se somete a la palabra de Dios. Y cuando el pueblo no se somete voluntariamente a la palabra de Dios, entonces es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Y Dios nos manda tiempos de impotencia, tiempo de insolvencia, tiempo de insuficiencia, para hacernos entender que en todo dependemos de Él. Tenemos una naturaleza humana que tiende a la insubordinación. Nuestra naturaleza caída tiende a rebelarse contra Dios y a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y nos creemos autosuficientes y nos creemos independientes de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos en la práctica de Dios. Tal vez lo tenemos en la mente, también lo tenemos en la lengua, pero no lo tenemos en las manos ni en los pies. Y nos comportamos como si fuéramos como lo del mundo. Primer requisito: quebrantamiento de corazón, someterse a la voluntad de Dios. Segundo, súplica, porque dice el texto: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, sumisión, y orare, súplica. Tenemos un descuido muy grande en la oración. Si la súplica, si la sumisión es olvidarse de la palabra de Dios, la súplica es olvidarse de la oración. Ahora yo quiero traerte, el tiempo se me va y tengo que acelerar el ritmo, a un texto que todos conocemos, pero que en este día es muy importante y en los días que vendrán. Voy a 1 Timoteo capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos enseña a interceder. Ya hemos hablado un tiempo sobre el sacerdocio del creyente. Y los creyentes en nuestra función sacerdotal tenemos la responsabilidad de representar al pueblo delante de Dios y de representar a Dios delante del pueblo. Somos intermediarios, somos mediadores. Jesucristo es el sumo sacerdote, pero nosotros somos un pueblo de sacerdotes y tenemos que orar y tenemos que interceder. Ahora fíjese lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Otra versión dice, por los gobernantes y todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Mire,
el pueblo de Dios tiene que estar orando por toda la humanidad. El propósito de la oración es rogar que todos los hombres sean salvos, inclusive los gobernantes, inclusive los que están en autoridad, los que están en eminencia. Orar por todos los hombres, para que todos sean salvos. Ese es el propósito de la oración. Y también para que vivamos sobria, quieta, reposadamente, en honestidad, en dignidad. Queremos vivir en ese tipo de nación. Pero el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de buscar a Dios y de orar, porque el tercero es seriedad. Seriedad se refiere a y buscar en mi rostro. Se convirtieren de sus malos caminos. Seriedad, buscar el rostro de Dios. Esta mañana estaba leyendo el Salmo 80 y me impactó. Versículos 3, 7 y 19, hay como un estribillo de ese salmo que dice: haz resplandecer tu rostro, oh Dios, y seremos salvos. 3 veces lo repite en el salmo: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Buscar el rostro de Dios significa cercanía, acercarnos a Dios para tener intimidad con Dios, es comunión. Yo quiero ser muy práctico en esto, hermano. ¿Estás teniendo comunión todos los días? Escuchando la palabra de Dios, Dios hablando a tu corazón. ¿Estás tan cerca de Dios, mirando su rostro como para escuchar su voz hablando a tu corazón? Y estás todos los días hablando con Dios, tan cerca de Dios que no te hace falta gritar, sino susurrarle al oído. Oración, petición, intercesión, adoración, alabanza. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros, el pueblo de Dios. Santidad es el otro paso del proceso. Si se humillaren, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. Qué necesario que es entender que todos nosotros necesitamos continuamente volver, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar. Lamentablemente muchas veces tenemos la misma cosmovisión mundana de la gente que nos rodea. Cosmovisión es una manera de ver, de entender y de explicar la realidad en que vivimos. Por si alguien no entiende el concepto. Es la perspectiva de la vida que tenemos. Es cómo la entendemos, la realidad que vivimos y cómo la explicamos. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con gente que nos rodea, que no es creyente, muchas veces nuestra cosmovisión es como la de él. Pensamos como el mundo, sentimos como el mundo, tenemos y compartimos los valores del mundo y nos comportamos como el mundo. Ahora Dios se dice: conviértanse de sus malos caminos. ¿No es así? Estoy en un ambiente donde estoy rodeado por gente que viene y me dice: ustedes como cristianos tienen que ser de izquierda, porque los de la izquierda son solidarios y tienen una justicia distributiva y sacan al que tiene para darle al que no tiene y cuidan al que no tiene y proveen a la necesidad. Y ustedes tienen que estar comprometidos con la sociedad. Y del otro lado viene la otra voz que tironea y dice:
ustedes tienen que estar con la derecha, porque la derecha va con los derechos de la libertad, de la vida, de la prosperidad. Y uno está tironeado allí entre la izquierda y la derecha y dice, ¿y dónde va a estar? Entonces yo salgo con el texto de Daniel 2:42 y digo, Dios es el que pone reyes y quita reyes. El reino de Dios no es de derecha ni de izquierda, el reino de Dios es de arriba. Y los cristianos no dependemos de los gobernantes de turno, dependemos del Rey de Reyes y Señores de Señores. A Él le debemos gratitud, a Él le debemos obediencia y en Él está puesta nuestra confianza. El reino de Dios es de arriba. La iglesia no está destinada a gobernar en este tiempo, en esta dispensación. La iglesia va a gobernar juntamente con Cristo, pero después de que Cristo venga. Así que los cristianos esperamos la venida de Cristo para gobernar este mundo y habrá paz y prosperidad para todas las naciones. Pero hasta que eso pase, ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cosmovisión cristiana. Y si no la tienes, tienes que volver de esa manera de pensar, de esa manera de entender y de explicar las cosas y de asimilarte con los valores del mundo. Termino. La promesa que presagia el avivamiento. Allí dice Dios, terminando el texto, entonces yo iré desde los cielos. Fíjese, si se humilla mi pueblo, si ora, si busca mi rostro, si se convierten de sus malos caminos, consecuencia, entonces yo oiré desde los cielos. La respuesta de Dios, la solución de Dios, pero viene como respuesta al clamor del pueblo de Dios, a la conducta del pueblo de Dios. Perdonaré sus pecados, redención. El avivamiento está directamente relacionado no con la mejora social, no con la prosperidad económica, no con estar en un estado de benefactor y de beneficencia o de bienestar, está con la redención. Dios quiere salvar a los hombres y a través de los hombres a las naciones, pero todo comienza en el corazón de Dios que obra a través de un pueblo sensible a la voz de Dios, que ora, que se humilla, que se vuelve de sus malos caminos. Dios escucha, Dios responde, Dios perdona y Dios restaura. Sanaré su tierra. Mi hermano, mi hermana, tenemos una gran responsabilidad de cara a la sociedad. No hacemos política, no hacemos beneficencia. Promovemos el reino de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Este es un texto que tenemos que saber de memoria, como sabemos Juan 3:16. Este es un texto que debemos llevar en nuestro corazón y ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida como pueblo de Dios. ¿Lo leemos todos juntos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.